la energía necesaria. Esto ya no va a ser válido en el futuro, porque si tenemos un aumento enorme de la población y mucha gente no tiene acceso a un buen suministro energético, entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces hay que reanalizar el problema y ver cómo el suministro energético se va a desarrollar. Hay que identificar nuevos tipos de electrodomésticos, cómo conseguir que sean más inteligentes, una respuesta mejor a lo que necesitamos hoy día. Entonces vamos a empezar a ver algunos de los detalles interesantes en este sentido, cómo los distintos electrodomésticos consumen energía. En una escala a corto plazo podremos entonces ver cómo afecta esto directamente a la calidad de lo que tenemos, pero lo que también estamos analizando es ver cómo se comportan en lo tocante a los cambios de voltaje, de modo que sabemos que estamos en un sistema en el que los electrodomésticos cada vez van a sufrir más estrés en este sentido, y una de las cosas que podemos decir al respecto es que si necesitamos menos energía, la cantidad de luz producida es bastante constante. Es decir, que si reducimos el voltaje, podemos reducir el consumo energético y dar el mismo tipo de luz, la misma cantidad de luz. Esto no es siempre así con todos los objetos, sí con las bombillas, pero no con todos. También el uso de los electrodomésticos es importante. ¿Qué medidas tomamos en ese sentido? Por ejemplo, estas son las mediciones de consumo por una lavadora y vemos los picos. Podemos comprobar que tienen la capacidad de usarlas por la noche y que cuesten menos, pero la mayoría lo hacen por la mañana. Entonces se produce un mayor estrés en esos picos horarios. ¿Qué supone que tengamos cargas nuevas sobre el sistema? Con los vehículos eléctricos tenemos la posibilidad de los scooters, por ejemplo, de las motos, ciclomotores, que pueden utilizar esta fuente de energía. Vemos que cargamos, por ejemplo, el vehículo en nuestro punto de trabajo y tiene una serie de implicaciones. Por ejemplo, se hace un viaje por la mañana, se van a casa después, luego vuelven del trabajo. Pero predominantemente se centra el uso en la mañana. Es decir, si vamos a intentar abordar esta gran cantidad de nuevos vehículos eléctricos, hay que analizar cuándo se produce el estrés en el sistema para poder responder a él. Esto lo que nos permite es saber identificar cuándo los electrodomésticos o los elementos eléctricos van a necesitar una carga determinada. Si tenemos contadores inteligentes, nos permitirá ver la señal de consumo energético y pues se podrá comprobar entonces dónde se utilizan, cuándo es necesario que se tengan los picos, etc. Mucha gente no sabe la energía que gastan los distintos electrodomésticos, no saben cuándo se utilizan o cuándo habría que utilizarlos para que fueran más eficaces, etc. Si no se sabe todo esto, no saben cómo hacer un cambio en sus hábitos. Si aumenta el precio del consumo del suministro energético, no sabiendo todo esto, no podrán maximizar su uso. Lo que hemos podido hacer con esto es identificar qué sucede en cada hogar y empezar a dar una información que permita maximizar el uso del consumo y para que se pueda entender mejor cómo ahorrar energía y cómo sacar el mayor rendimiento al uso que se hace de esta. Aquí podemos ver distintos tipos de electrodomésticos, por ejemplo, la refrigeración de agua. Podemos producir, por ejemplo, un refrigerador, una nevera más resistente, en la que tengamos la capacidad de refrigeración que funcione adecuadamente con los métodos de consumo energético. Por ejemplo, en este sentido, si se maximiza la capacidad que tiene de cargar para luego funcionar durante todo el día, así se podría gestionar mejor. También estamos analizando la posibilidad de trabajar con agua caliente. Este tanque que tenemos aquí es muy inteligente con la capacidad de identificar cuándo es el mejor momento de utilizar la energía. También tiene que ver con cómo interactúan las bacterias con el agua caliente, cómo se puede minimizar el impacto existente en la red eléctrica, etc. Todo esto nos permite, en definitiva,
darle la información al usuario que le permita saber cuál es el mejor momento para utilizar cada electrodoméstico. Hemos hecho también trabajos relacionados con el punto de vista del que suministra la energía. Esto nos dan datos de este tipo, que es el que nos da un perfil de energía a lo largo del día de cara al año 2020. Lo que se produce es un consumo energético cada 30 minutos y se analiza ese campo de la media hora porque es bastante útil para nuestros cálculos, pero cuando se analizan los detalles lo que comprobamos es que los convertidores y los sistemas modernos necesitamos identificar, viendo todas estas cifras, la información más detallada para poder tener todos esos datos. Esta es la cantidad de energía que se gasta, por ejemplo, en este gráfico, y este es el perfil energético que nos da viendo todos los datos. Tenemos un aumento en esa zona que vemos arriba. Hemos hecho una investigación para ver por qué se produce ahí. Por el uso, por ejemplo, de aire acondicionado y de refrigeración. Esa es la razón. Es un identificador clarísimo de cuando se utiliza ese uso energético de cara al aspecto térmico. También en Europa y sobre todo en cuanto a energías renovables hemos estado analizando las posibilidades futuras. Estamos viendo la densidad en cuanto a los residuos agrícolas, el potencial que tiene todo ello. Y se comprueba también el consumo energético con distintos componentes y lo que necesitamos es una multiplicidad de componentes, es evidente, para poder encontrar un perfil adecuado que les resulte rentable y eficaz. Para ir concluyendo, este enfoque de las redes inteligentes tiene que ver con una gestión adecuada de los recursos. Hay que analizar para qué utiliza la gente la energía, cuál es la mejor manera de ofrecerles esa energía para que ellos dispongan de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Juan Ignacio Entrecanales, presidente de Acción e Infraestructuras y además, bueno, te han bajado el reloj de 15 a 10 minutos, Juancho, lo que tú digas. Sí. Bueno, como el alcalde, el secretario de Estado y tú habéis comentado, no me habéis destrozado la presentación, pero un poquito. No, estoy encantado de estar aquí hoy, de dar la oportunidad a Acción y a mí de poder... Y agradezco a Málaga Valley y a ENTEC de que nos hayan invitado a poder discutir y hablar sobre... A ver. ¿Es así? No pasa. ¿Dónde tengo que apuntar? Esto de aquí, ¿no? Ah, vale. Vale, perfecto. Bueno, todos estos días, mientras preparaba un poco la presentación, es increíble la cantidad de noticias que había sobre eficiencia energética, ciudad inteligente, crecimiento sostenible, redes, rehabilitación energética. El World Business Council for Sustainable Development ha hecho un nuevo informe. Por lo tanto, es un tema de actualidad, se habla en los foros y las empresas nos estamos posicionando. Y nosotros nos posicionamos porque creemos que es una gran oportunidad de negocio y porque además queremos liderar un modelo global de desarrollo sostenible. Claramente creemos que la sostenibilidad crea valor. Y en estas próximas décadas o década, yo creo que nos vamos a enfrentar a diferentes escenarios, pero todos esos escenarios van a exigir estrategias innovadoras que incidirán en si tenemos o no tenemos un desarrollo sostenible. Primero, porque la demanda energética primaria va a aumentar un 1,6% anual en las próximas décadas y principalmente en países en desarrollo. Segundo, porque las infraestructuras se van a ver afectadas por el crecimiento de la población y de las grandes ciudades. Nos va a obligar a construir más eficientemente, con mayor durabilidad, respetando el entorno y utilizando racionalmente las materias primas. Y tercero, porque el agua, también por el tema de la población, por las tensiones geopolíticas, va a ser un bien que vamos a tener que ofrecer, lo que tenga acceso, la gente tenga acceso universal. Por lo tanto, estos tres aspectos, junto con la ética y la integridad en el mundo de los negocios e intentar minimizar la huella ambiental, son para nosotros en Acciona
una hoja de ruta para nuestros desafíos y, sobre todo, una gran oportunidad de crecimiento. Pretendía... Bueno, me habéis bajado 10 minutos. Ah, vale. Estoy en 7 ya. Pretendía, forma rápida, hablar un poquito, una especie de introducción de qué es lo que nos pasa, dónde estamos, qué necesidades se exigen para ser sostenibles y luego cómo encaja Acciona en toda esta ecuación. También voy a poner 2 ejemplos de 2 ciudades que están experimentando con... Esto ya hemos hablado mucho de ellos, así que paso muy rápidamente. Bueno, lo de los 9.000 millones de habitantes en el 2050, el 98% de este crecimiento va a ser en países en desarrollo y las 27 megaciudades, 21 de las cuales van a estar en países en desarrollo. Con estas perspectivas, pues las emisiones de CO2 van a seguir creciendo. Del 90 al 2010 las emisiones han incrementado un 45%. Ayer salía un artículo en El País, además, que hablaba de desde la época preindustrial a nuestros días se han incrementado las emisiones un 140%. Y el problema de todo esto es que el margen de maniobra es bastante reducido, ya que el 80% del CO2 que se emite hoy está locked in en las infraestructuras actuales. Por tanto, las medidas que tenemos que buscar de realizar un suministro para cambiar el suministro energético, pues pasa que en el 2020, por ejemplo, tendrá que venir el 70% vía eficiencia energética y un 20% aproximado vía generación renovable. En el tema del agua, el panorama no es muy alentador, como veis en la transparencia. Además, en muchos casos el agua está subsidiada y como resultado se malgasta. En Brasil el 40% del agua se pierde en la red, en Hong Kong el 25% y en Singapur el 6%. Y lo que ha hecho el World Business Council for Sustainable Development es decirnos que si seguimos consumiendo como lo estamos haciendo hasta ahora, pues en el año 2050 necesitaríamos 2,3 veces los recursos de la Tierra. Y lo que es más escalofriante es que en la actualidad estamos usando ya 1,5 tierras para tener nuestro nivel de vida. Por lo tanto, ¿ahora qué? ¿Qué es lo que hacemos? El primer dato es que las ciudades son el principal motor de crecimiento mundial. El 50% del PIB mundial lo generan 600 ciudades. Pero todas estas ciudades pueden ser una olla a presión y solamente hay que contestar a las preguntas que pongo ahí en la transparencia, pues cómo aseguramos el tema de los coches, los atascos, qué pasa si todo el mundo le damos al interruptor a la vez y cómo evitar que una ciudad se convierta en la historia de 2 ciudades. La foto esa de la derecha parece un fotomontaje, pero no lo es. Es una foto real de una ciudad rico y una ciudad pobre, ¿no? Y la problemática de las ciudades, no solamente de los países en desarrollo, sino de todas, es que consumen el 75% de la energía y generan el 80% de las emisiones. Por tanto, la solución está en desarrollar ciudades más sostenibles. ¿Y qué se entiende por ciudad sostenible? Si extrapolamos el concepto de sostenibilidad, donde hay que reconciliar aspectos sociales, económicos y medioambientales, podríamos definir lo que es una ciudad sostenible. Pero una ciudad sostenible es una ciudad que es eficiente y rentable, que estando comprometida con su entorno e incorporando elementos arquitectónicos de vanguardia, dota sus infraestructuras de las soluciones tecnológicas más avanzadas para facilitar la interacción de los ciudadanos con los elementos urbanos y hacerles su vida más fácil al mismo tiempo que protege el medio ambiente. Esto es una definición. Y ante la posibilidad de que estas ciudades se conviertan en una olla a presión, como comentábamos antes, están buscándose nuevos conceptos de ciudades para ganar eficiencia y sostenibilidad sirviéndose de las nuevas tecnologías. El World Business Council hace poco ha hecho un documento, se llama Visión 2050, una nueva agenda para los negocios. Ha definido una serie de ciudades, unas ciudades verdes, como Masdar City en los Emiratos Árabes o Tontang en China, que aspiran a generar 0 emisiones y que se construyen desde la nada, ciudades marrones como Londres, como Seúl, con infraestructuras obsoletas y que van generando cambios, ciudades azules como Dhaka en Bangladesh o Nueva Orleans en Estados Unidos, ubicadas en zonas de riesgo y donde en ambos casos están pensando en reintroducir la naturaleza, en construir con materiales reciclables y utilizar tecnología e información. Pero yo creo que también hay una oportunidad para las ciudades rojas, como Bombay, como Soweto en Sudáfrica,
que carecen de los recursos adecuados, pero sí hay una gran oportunidad de buscar soluciones asequibles, escalables y ecológicamente eficaces. A la hora de analizar qué es una ciudad sostenible, pues tenemos que la parte más importante es ver el planeamiento, las infraestructuras y la gestión. Y gestionar de forma inteligente su urbanismo, la edificación, el agua, la movilidad. Los edificios ocupan espacio, consumen energía, consumen agua y son voraces consumidores de materiales. Por lo tanto, habría que planear el planeamiento y la construcción. El planeamiento es una parte muy importante que tiene que hacer la Administración pública. Yo creo que es importantísimo involucrar a la empresa privada desde el diseño. Y la construcción o rehabilitación de edificios, pues sobre todo no acometer estos proyectos sin criterios de sostenibilidad en la fase inicial, sino luego es muy complicado técnica y económicamente hacerlo a posteriori. Y si llegamos al concepto SMART, por muchos criterios de planeamiento ecológico, ecoeficiente o construcción eficiente, si no se opera de forma eficiente, pues no podrán cumplir los criterios por los que se diseñaron. Y las ciudades se basan en 5 áreas que aglutinan todos los cambios que las convertirán en Smart Cities: el Smart Grid, el Smart Water, el Smart Mobility, el Smart Public Services y el Smart Buildings and Homes. Voy a hablar solamente de Smart Grid y de Water, porque me queda un minuto. Yo creo que el Smart Grid es uno de los pilares, es la gestión inteligente de la energía, es hacer que el usuario tenga capacidad de decisión y es una comunicación bidireccional entre el productor y el productor y el usuario, ¿no? La gestión de la demanda es muy importante planificarla y hay medidas para influir en la curva de la demanda, en la reducción del consumo vía eficiencia con equipos más eficientes o con concienciación y ahorro, el desplazamiento del consumo de hora punta a hora valle, con discriminación de horarios, el llenado de las horas valles a través de bombeos, almacenamientos nuevos que se están innovando o coches eléctricos. Y el tema del agua, donde la media mundial es de un 35% de pérdida de la red, yo creo que el Smart Water va a permitir actuar sobre todo el ciclo del agua, desde su captación, su reciclado, pasando por la potabilización. Pongo un ejemplo ahora de lo que es Smart, en este caso, Smart City, Smart Water, en este caso, es el esfuerzo que está haciendo Singapur. Es una ciudad que no tiene acuíferos, es un país que no tiene acuíferos, hasta hace nada se abastecía de Malasia. Han hecho un proyecto de unos 7.000 kilómetros de canales y de drenajes donde recogen el agua de lluvia y la mandan a unos grandes lagos. Asimismo, mandan a esos grandes lagos todo el agua reutilizada de las aguas negras y sucias, le llaman New Water, y siguen innovando y están haciendo ahora una especie de red de metros, pero donde va el agua residual que la llevan a las plantas. Por lo tanto, el éxito que están teniendo pasa por planificación. El éxito actual es el fruto de la planificación pasada y el éxito futuro dependerá de la planificación actual. Ellos están ahora analizando qué va a pasar en el 20, en el 40 y en el 60, 2040, 2020 y 2060. Hasta ahora el agua que están usando, el 30% es New Water, y en el 60 esperan que sea el 50% y el 30% vía desalinización. Por lo tanto, el éxito ha sido la planificación, el desarrollo tecnológico y la concienciación y la participación de la parte pública, ¿no? Sobre todo el tema de concienciación, han hecho también encuestas en Australia y en Estados Unidos y la gente no quiere. El agua de las alcantarillas es cualquier cosa menos atractiva para beber, ¿no? Y bueno, pues empiezan la educación desde muy pequeños. Y Friburgo es otra ciudad, es una ciudad alemana también que lleva muchos años planificando, tiene 200.000 habitantes y se ha convertido en un modelo de sostenibilidad y reducción de emisiones de CO2. También está influyendo en la energía, en la movilidad y en los residuos. Sus políticas empezaron en los años 70 y en el año 97 asumió el ayuntamiento que en el 2010 tenían que bajar un 25% las emisiones. En el 2002 dijeron que en el 2010 el 20% sería energía renovable la que se usara. Y en el 2006 ahora han dicho que quieren bajar un 40% para el 2020 las emisiones. A Friburgo se le conoce como una ciudad solar, tiene más de 12.000 metros cuadrados de paneles en toda la ciudad y la mitad de la energía la reciben de plantas que tienen alrededor de la ciudad
plantas renovables. Y en cuanto a la movilidad, pues ya desde los años 70 empezaron a planificar el uso de la bicicleta y el transporte público. Hay 500 kilómetros de carril bici. El tema de los residuos lo tienen absolutamente superado. El 80% del papel es reciclado. Y la parte de residuos que no es reciclable la tratan en plantas de biometanización fuera, y con el biogás producido pues dan electricidad a 25.000 familias. En España también se está avanzando en este firme, en esta dirección. Ejemplos como Vitoria o como el mismo Málaga pues constituyen ejemplos claros de compromiso decidido con la sostenibilidad. Entonces, ¿cuál sería el éxito para poder? Los elementos críticos de éxito son un poco lo que hemos visto aquí anteriormente en estos ejemplos, ¿no? Primero, la planificación por parte de las autoridades públicas, el ponerse objetivos concretos, no perderse en esfuerzos inútiles. La parte de innovación es fundamental y ahí estamos el mundo empresarial, somos los responsables de eso. Y en dos vertientes, el desarrollo de tecnologías rompedoras nuevas, como es la reutilización, los terciarios en lo que es todo el tema de agua, en el caso de Singapur. Pero también hay un amplísimo potencial de crecimiento en la gestión, el SMART, en las tecnologías y servicios existentes. La financiación también es un tema importante y buscar, en este momento además que es complicado financiarse, pero buscar nuevas alternativas, PPPs, organismos multilaterales. Pero yo creo que es fundamental incorporar el precio de los servicios, su coste real, incluyendo las externalidades. Todos sabemos desgraciadamente que lo que no cuesta se malgasta. Y luego lo que hablábamos de la educación, los programas educativos que debían ser entre la administración y las empresas y empezar desde muy jóvenes en el colegio. Ay, no, es que este me lo había pasado. Bueno, este era lo que he contado ahora. Y ya termino, pues, hablando un poco de mi libro. Es por qué consideramos que Acciona es un proveedor integral, ¿no? En todo este mecanismo de lo que es la sostenibilidad, ofrecer soluciones sostenibles. Pues en urbanismo y edificios tenemos Acciona Infraestructuras y Acciona Eficiencia Energética. Construimos, diseñamos, explotamos infraestructuras. En energía somos una empresa que produce 100% energía renovable para 8 millones de hogares y en todo el mundo. En agua damos servicio a 50 millones de personas. Para 50 millones de personas. En gestión de infraestructuras, a través de Acciona Concesiones, pues concesionamos infraestructuras, y en gestión medioambiental y residuos, pues tenemos Acciona Facility Services y Acciona Medio Ambiente. Bueno, todo esto voy 4 minutos fuera, así que no os lo puedo contar. Por lo tanto, concluyendo, la humanidad no puede continuar al ritmo actual de consumos y generación de impactos sobre nuestro planeta. Las ciudades donde se concentra el 70% de la población tienen un reto y la oportunidad de cambiar esta tendencia, incorporando criterios de sostenibilidad en su desarrollo y gestión. Es posible, otros lo han hecho y lo estamos haciendo. La planificación, innovación, gestión eficiente, financiación y concienciación son claves para lograrlo. Y Acciona estamos fuertemente comprometidos con este reto y ofrece soluciones integrales para afrontarlos con éxito. Muchas gracias. He cumplido 15 minutos. Muchas gracias. Pues en el Centro de Canales tiene ahora la palabra don José Llorca, presidente de Puertos del Estado. Señor alcalde, autoridades, señoras, señores, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización de Málaga Bayer que haya contado con el Ministerio de Fomento, con un representante del Ministerio de Fomento para intervenir en un foro sobre ciudades inteligentes, ¿no? Yo soy el presidente de Puertos del Estado, que quizá muchos de ustedes no conozcan el organismo. Es un organismo independiente, pero adscrito al Ministerio de Fomento, que tiene como competencias fundamentales la implementación de las políticas portuarias del Gobierno en el Estado y la función de coordinación y tutela de las autoridades portuarias del Estado, que se mueven en un ámbito de autonomía de gestión. Dicho esto, quiero excusar al secretario de Estado de Transportes, de Infraestructuras, Transportes y Viviendas, que tenía que ocupar este puesto, pero obligaciones parlamentarias. Hoy interviene en la Comisión de Fomento del Senado para defender los presupuestos, le ha sido imposible venir y me ha encargado
que yo, como representante político del Ministerio de Fomento, pues asista a este acto. Para mí, tengo que decir que es una satisfacción personal estar aquí, primero porque desconocía absolutamente lo que era el Club Málaga Valley y he tenido la oportunidad de conocer lo que es una iniciativa de impulso en este país que con la que está cayendo, lógicamente, es digno de admirar. Deseo mucha suerte a los objetivos de Málaga Valley. Y la primera pregunta que yo me hacía como representante del Ministerio de Fomento es ¿qué voy a decir yo en un foro de ciudades inteligentes, ¿no? Cuando soy un representante de un ministerio que se preocupa de las grandes infraestructuras del Estado, ¿no? Y lo primero que tengo que decir es que, lógicamente, son imposibles ciudades inteligentes sin tener en cuenta la conectividad entre territorios, ¿no? Y, sobre todo, la función o la integración necesaria entre esas grandes redes de transporte y los territorios. Es imposible planificar las ciudades sin tener en cuenta la conectividad global y, por tanto, ciudades inteligentes sin pensar en esa conectividad global es imposible. Y como soy el presidente de Puertos del Estado, tengo que decir que para las ciudades también es un elemento muy importante para las ciudades inteligentes el puerto, ¿no? Normalmente, muchas veces las ciudades han nacido al abrigo de los puertos. En muy pocos casos los puertos al abrigo de las ciudades. Y los puertos han sido tradicionalmente una barrera para las ciudades. Es decir, han impedido que los ciudadanos accedieran en mucha medida a su frente marítimo. Es imposible ciudades inteligentes sin pensar también en la integración de los puertos con las ciudades, en la difícil convivencia que representa mover mercancías en un territorio en el que muchas veces eso representa una merma de la calidad de vida de los ciudadanos. Pero también lo hemos ver desde el punto de vista positivo. Esa integración de los puertos de las ciudades nos ha permitido que las ciudades se abran a nuevos volúmenes de negocio. Por ejemplo, el tráfico de cruceros, ¿no? El tráfico de cruceros es un elemento fundamental para el futuro de las ciudades portuarias. Hemos pasado en este país del año 2000, en que teníamos 2 millones de cruceristas, a tener en este momento 8 millones de cruceristas en España. Nos dejan muy poco dinero a los puertos, pero dejan mucho dinero a las ciudades. Es imposible pensar en ciudades inteligentes sin tener en cuenta la difícil convivencia entre las grandes redes de transporte y los puertos en particular con las ciudades. Pero en cualquier caso es un foro tecnológico y, por tanto, tengo que hablar también de tecnología en general, ¿no? Y de la importancia que, desde mi punto de vista, tiene la innovación en el campo también de las infraestructuras y de los servicios del transporte. Y tiene una importancia la introducción de la innovación por algo muy simple, ¿no? Y es que el transporte, las infraestructuras del transporte y los servicios del transporte tienen una gran influencia en la competitividad de la totalidad de la economía productiva. En tanto que las mejoras de la conectividad y en el campo de la logística tienen una gran incidencia en el potencial de desarrollo de un país. Y no hablamos solamente de pasajeros. Hablamos muchas veces de las olvidadas mercancías, del transporte de mercancías. El desarrollo de un sistema de transportes de pasajeros y de mercancías, repito, también de mercancías, que son a veces las grandes olvidadas por la clase política, ¿no? Debe ser sostenible, económica, social y ambientalmente, basado, lógicamente, en la intermodalidad. Y exige obligatoriamente la introducción de políticas de innovación y de nuevas tecnologías para llevar esos objetivos hacia adelante. Porque son mercados absolutamente abiertos, cada vez más abiertos y más transparentes, y sin ser competitivos por el ámbito de la introducción de políticas de la innovación es imposible tirar adelante. Lo que necesitamos es que la innovación haga que nuestro transporte de pasajeros sea más seguro, sea de mayor calidad y, sobre todo, dirigido a algo que es muy importante desde mi punto de vista, a ganar tiempo para el ciudadano. Y de hacer el transporte de mercancías, no aquí ya no es importante el factor tiempo, sino lo tenemos que hacer mucho más fiable y mucho más eficiente y al menor coste posible. Resumiendo, ganar tiempo para el ciudadano y eficiencia y fiabilidad para el transporte de mercancías debe ser el objetivo primordial de las políticas de innovación, desarrollo tecnológico en el sector del transporte en todo lugar y particularmente en España. Hemos vivido un periodo en España de muy alta inversión en infraestructuras del transporte, una década maravillosa en ese campo. Eso nos ha permitido, sin duda, acumular un amplio bagaje tecnológico en este sector, en el sector del transporte en España. Estoy hablando tanto del sector de las infraestructuras como del sector de los servicios, que debemos consolidar sin lugar a dudas. Va en ello una parte de la competitividad de nuestro país
hacia el futuro. Podríamos poner muchos ejemplos en el sector del transporte, pero quizá uno de los más relevantes es el del sector ferroviario. Esto ha permitido que muchas de nuestras empresas de infraestructuras y de equipamiento estén hoy muy bien posicionadas en los mercados exteriores y dar un paso decisivo o facilitar su paso hacia la internacionalización. Consolidar ese bagaje, ya que quizás no volveremos a vivir un periodo de generación de oferta de infraestructuras tan grande como el que hemos pasado, es fundamental para mantener nuestra capacidad tecnológica y para mantener también nuestros niveles de empleo. Yo creo que un ejemplo paradigmático de lo que estoy diciendo es el proyecto de alta velocidad Meca-Medina, ¿no? Que, como saben ustedes, un consorcio español ha logrado hacerse con él. Yo creo que visualiza en gran medida el éxito de políticas de innovación impulsadas obligatoriamente desde el sector público. No olviden ustedes que la tecnología necesaria para hacer frente al proyecto Meca-Medina de alta velocidad es una tecnología nueva para las empresas españolas, pero con capacidad tecnológica para hacerle frente sin lugar a dudas. Vamos a ser expertos, o hemos sido expertos, gracias a nuestra gran oferta de infraestructuras, y creo que esa es una oportunidad que debemos consolidar. Yo creo que también la existencia en Málaga del Centro Tecnológico Ferroviario es una oportunidad interesante que debe consolidarse desde mi punto de vista justamente para potenciar esa situación de los mercados españoles. Déjenme que acabe hablándoles un poco de los puertos, porque los puertos, al contrario quizá que otros sectores de las infraestructuras de este país, somos un sector de éxito. Somos un sector que hemos conseguido introducir políticas de innovación en todos los ámbitos, tanto desde el punto de vista institucional, con un modelo de negocio modélico desde mi punto de vista, como desde el punto de vista económico y, por supuesto, desde el punto de vista físico. Somos, aunque no se sepa, generadores del 2% del PIB de este país y de más de 400.000 empleos directos. El efecto multiplicador de la actividad portuaria en la actividad económica es importante, muy importante. Nuestro efecto, un euro invertido en puertos son 2 euros generados para la economía del país. Y un empleo generado en puertos son más del 3%, más de 3 veces el efecto multiplicador en la generación de empleo. Tengo que decirles que hemos salvado la crisis con nota. No hemos perdido ni un solo empleo público en los puertos, porque hemos sido capaces de hacer los deberes a tiempo. Saben ustedes que después de loterías somos el grupo empresarial que más gana en este país. Esperamos acabar el año con 200 millones de euros de beneficio. Por tanto, también desde el sector público, aplicando políticas de innovación atrevidas, vamos a ser capaces seguramente de salvar la crisis y de avanzar hacia el futuro. Somos un sector empresarial que genera inversión privada por más de 1.000 millones de euros anuales. Y eso no es ninguna fantasía, es una situación consolidada en el sector. Y eso ha sido en gran medida porque hemos introducido políticas de innovación para ser competitivos en un entorno internacional tremendamente difícil y tremendamente volátil como es el de las mercancías o el posicionamiento del tráfico de mercancías. Tenemos puertos competidores en nuestro entorno muy bien posicionados, pero España ha sabido atraer o mantener esas cuotas de mercado y progresarlas. Para finalizar, simplemente, no quiero pasarme en el tiempo, les animo a que los sectores empresariales de innovación y aquellos que están incluidos en Málaga Valley piensen en el transporte y también piensen en los puertos como elementos en que necesitamos progresar también con nuevas políticas de innovación. Necesitamos actuar en muchos ámbitos, el de la gobernanza, el del territorio, el de la planificación, el de mejorar la eficacia de la cadena logística, el de tener servicios portuarios mucho más automáticos, mucho más eficientes y mucho más sostenibles desde el punto de vista ambiental. Debemos trabajar en el ámbito del marketing, debemos trabajar en conseguir infraestructuras portuarias más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y en conocer más un medio físico tan importante como es el mar y en alguna medida que aún tiene mucho margen para el conocimiento. Debemos trabajar en medio ambiente, debemos trabajar en seguridad y en protección. Debemos trabajar en tecnologías de la información que nos permitan hacer más ágil el flujo administrativo exigible para el tráfico de mercancías y de pasajeros. En definitiva, tenemos que trabajar también en recursos humanos. Es un campo que les ofrezco y en el que seguramente van a sentirse cómodos para generar nuevos estudios, nuevas políticas de innovación. Muchísimas gracias a todos.
Muchas gracias. Es verdad que históricamente los puertos a veces han vivido un poco de espaldas a la ciudad. En esta ciudad se sabe, pero también que han sido no solamente parte de su historia, sino con frecuencia génesis de su historia. Y que a veces, al menos es mi caso, cuando hablamos de las potencialidades de la ciudad, hablamos de los aeropuertos, de las autovías, del AVE, hablamos de las infraestructuras soft, culturales, etcétera, museos, y tenemos que incluir más el puerto. El puerto de Málaga es evidentemente una realidad de mucho pasado, pero también de mucho futuro. Tiene ahora la palabra Joaquín Ayuso, de Ferrovial. Buenas tardes. Yo quería empezar agradeciendo a Málaga Valley la invitación por estar aquí y felicitándolo por este tipo de iniciativas, a Málaga Valley y a Francisco de la Torre, al que conozco hace muchos años. Enhorabuena por este tipo de iniciativas. Yo, antes de decir absolutamente nada, y tratando, Javier, voy a tratar de recuperar un poquito de tiempo, si es posible, quería empezar poniendo un pequeño vídeo que creo que no dura más allá de 2 minutos y medio. ¿Cómo contribuir a que nuestras ciudades sean más eficientes y habitables para todos? Ciudades en las que la información tenga un papel fundamental, capaces de incorporar el máximo valor añadido a la gestión de los servicios urbanos. Para hacerlas realidad, debemos juntar la inteligencia de 3 actores principales. Los ciudadanos. Quieren acceder a la información, pero también generarla, ser escuchados y respondidos. Sin duda pueden hacerlo. Tienen ordenadores y smartphones. Están hiperconectados. Ellos quieren construir una ciudad más eficiente y amigable, en la que poder participar activamente y ser los actores principales. Los ayuntamientos necesitan superar un gran reto: combinar el ahorro y la inversión, aunar un presupuesto sostenible con la mejora continua de los servicios urbanos a través de sistemas de información que agilicen la comunicación con todos los agentes implicados, por medio de una visión integrada de la ciudad para la toma de decisiones, con un nuevo modelo de gestión más eficiente e innovador. Ferrovial Servicios. Experiencia en la gestión integral de los servicios urbanos. Con presencia en más de la mitad de ciudades españolas, con una población superior a 50.000 habitantes y conocimiento al servicio de más de 130 grandes urbes a escala europea. Especialistas en la generación de economías de escala, con el uso de tecnologías prácticas que permiten la excelencia operativa. Orientados a los resultados mediante indicadores de calidad. Capaces de aportar en tiempo real toda la información crítica a plataformas de gestión integrada de toda la ciudad, y una colaboración a largo plazo que fomenta el empleo cualificado y el compromiso con la comunidad local. ¿Cómo podemos aprovechar todo este potencial? Con un nuevo modelo de gestión integral de la ciudad, reduciendo los costes al tiempo que mejoramos la calidad de los servicios urbanos con índices de satisfacción ciudadana. Por ejemplo, optimizando las rutas de recogida de basura y limpieza viaria, mejorando la eficiencia energética y reduciendo el consumo de los ayuntamientos, aprovechando todas las sinergias operativas gracias al conocimiento y la tecnología, informando e interconectando a todos los actores implicados, configurando una ciudad más moderna, participativa e innovadora. Una ciudad inteligente. Bueno, perdonar por estos 2 minutos de publicidad. Yo quería hacer, como en parte de las presentaciones anteriores y tratando de recuperar tiempo, se ha hablado de algunos de los puntos que iba a tratar, voy a modificar un poco mi presentación y voy a tratar de ver el aspecto práctico. Aquí se ha estado hablando de cuál es el futuro de las ciudades, de que si la población del mundo iba a llegar a los 9.000 millones, que si el 80% de la población podía estar en las grandes ciudades, pero hay fenómenos en términos relativos que son muy importantes. Lo que en Europa y en Norteamérica hemos necesitado 200 años para hacer, va a ocurrir en China en 20 años. Las cosas ahora suceden a una velocidad espectacular y eso va a condicionarnos mucho. Aquí se ha hablado, mencionaba Juan Ignacio antes, que en 600 ciudades se iba a producir el 50% del PIB mundial, pero es que en solo 100 se va a producir el 25%. Y las ciudades van a pasar a ser cada vez más responsables,
de la gestión de los servicios que demanda el ciudadano. Van a ir tomando importancia. Y hay aspectos sociales que tienen una gran trascendencia. Es que en las ciudades, para 2030, aproximadamente el 30% de la población va a tener más de 65 años. Estoy hablando en términos del mundo, ¿no? O cerca de 5.000 millones de personas en el 2030 de lo que llamamos clase media van a vivir en las ciudades. O si hoy en día, en 2010, podemos hablar de que hay 1.000 millones de coches, que son el doble de los que había en 1986, y que esto supone que en Estados Unidos por cada 1,3 habitantes hay un vehículo y que en Europa o Japón es 1,7 habitantes por vehículo, es que hoy en día hay 56 habitantes por vehículo o en China 17 habitantes por vehículo, lo cual da idea del crecimiento exponencial que vamos a vivir. Y es un tema relevante. Las congestiones de tráfico pueden acabar representando un 3% del coste del PIB, teniendo en cuenta que además los transportes interurbanos también acaban en las ciudades, como origen y destino. No voy a hablar del agua, ha hablado Juan Ignacio, no voy a hablar del consumo energético, se ha hablado en las dos presentaciones anteriores, pero sí quería dar algunos datos como resumen de la presentación. Solo en Estados Unidos se calcula que una red más eficiente de transporte podría ahorrar emisiones por valor de 440 millones de toneladas y 100.000 millones de dólares o 100 billones americanos. Pero es que lo mismo podemos hablar de los edificios. Si los edificios estuvieran diseñados para consumir menos energía, si tuviéramos edificios inteligentes, estaríamos hablando de ahorros de 360 millones de toneladas de CO2 y en términos económicos de más de 50 billones de dólares. Esto, que es todo un reto, este futuro de las ciudades es todo un reto, al mismo tiempo es una gran oportunidad. La red de ciudades constituye al mismo tiempo el principal núcleo de información, innovación y generación de ideas, un recurso fundamental para generar la inteligencia que necesitamos para abordar los retos del desarrollo sostenible. Y muchos agentes estamos involucrados en ellos, empresas como la propia Acciona, que he hablado antes de mi intervención, como Ferrovial, estamos convencidos de cumplir un papel muy relevante en esta evolución. Algunas ideas. De los 25,5 millones de viviendas que tenemos en España, cerca del 60%, más del 60%, no cumplen ninguna norma de eficiencia energética. Un posible programa de rehabilitación a escala urbana de 150 a 200.000 viviendas año, estaríamos hablando de un ahorro de consumo energético próximo al 60-70%. Estamos hablando de 370 millones de toneladas de CO2. Esto sería financiable con participación público-privada porque estos ahorros son monetizables y estamos hablando, que tanta falta nos hace en nuestro país, de muchos cientos de miles de posibles puestos de trabajo. Un nuevo modelo de gestión de los servicios, que es el aspecto práctico que planteamos desde Ferrovial, es un nuevo modelo de gestión de los servicios que se prestan a los ciudadanos mediante la integración inteligente de servicios urbanos. Esto permitiría optimizar los recursos y estos son modelos basados en la gestión de servicios a través de indicadores de calidad y de eficiencia que pueden permitir ahorros superiores al 20%. Además, hoy en día, mediante la tecnología disponible, podemos abrir el camino, como se decía en el vídeo, hacia la participación de los usuarios, de los ciudadanos, facilitando la comunicación entre el ciudadano y el gestor municipal. En Ferrovial llevamos ya tiempo desarrollando un modelo propio de ciudad inteligente, pero que sea aplicable desde ya en el mundo real. Este modelo necesariamente debe desarrollarse junto con los ayuntamientos y otras instituciones, como las universidades. Ferrovial tiene acuerdos ahora mismo con algunas universidades españolas, como la de Alcalá de Henares, la de Cantabria, con el MIT. Tiene algunos proyectos muy importantes. Estamos invirtiendo muchos millones de dólares en proyectos concretos y todos ellos para poder aplicar a nuestro concepto de lo que entendemos que es la ciudad inteligente. Otro aspecto que es muy relevante es que hemos de cambiar la mentalidad actual. Y aprovechando que está aquí el alcalde de Málaga, hemos cambiado la mentalidad y evolucionar desde el contrato a corto plazo hacia el compromiso y concepto de asociación o partnership. En resumidas cuentas, desde el corto plazo al largo plazo. En el modelo tradicional, los incentivos para la introducción de tecnología que tenemos las empresas o para introducir sistemas innovadores prácticamente se limitan a la fase de licitación y de la oferta. Propugnamos un modelo en que la visión integral de la prestación, el pago por los resultados y la perspectiva a largo plazo incentiven la aplicación continua de procesos nuevos y de tecnologías. En Ferrovial ya lo estamos haciendo en algunas ciudades europeas. Nosotros tenemos contratos muy importantes de miles de millones de libras en el Reino Unido, en la ciudad de Birmingham, en la ciudad de Sheffield, alguno menor aquí en España, en Murcia,
en donde los compromisos de inversión nuestros en un breve plazo supera los 1.000 millones de euros o el billón de euros en terminología anglosajona. La consecución de economías de escala es fundamental. La fragmentación actual de los servicios es precisamente una de las fuentes de ineficiencia más importantes, ya que el resultado es que frena y desincentiva la buena comunicación y la necesaria coordinación entre los proveedores, distintos proveedores que integran los servicios. Es necesario alinear los intereses de los ayuntamientos, los ciudadanos y los proveedores de servicios. Esto parece muy obvio, pero no lo es, pues el marco actual no garantiza en modo alguno la calidad del servicio y el pago por los resultados obtenidos. Los niveles de calidad deben pactarse con nuevas fórmulas basadas en bonificaciones y penalizaciones en función de la calidad y de la eficiencia final del servicio prestado. Este sistema de prestación, a diferencia del tradicional, que como todos sabéis está más enfocado al control de los medios usados en la prestación, presenta dos ventajas fundamentales. El pago se corresponde a una calidad real y a una eficiencia real de servicio y con ello garantizamos, estamos incentivando la eficiencia. Además, estamos motivando al proveedor a estar introduciendo innovaciones tecnológicas permanentemente. Hay un aspecto que se ha mencionado en el vídeo que es muy importante, que no he oído esta mañana aquí, y es que es la involucración de los ciudadanos en la prestación de los servicios. En un modelo de ciudad colaborativa, ciudadano es por definición el elemento clave. Convendréis conmigo en que Internet ha evolucionado desde la gran biblioteca a la gran conversación. Por ello, los ciudadanos quieren y deben ser escuchados, deben poder definir las prioridades de la ciudad, pueden asegurar la calidad del servicio a la que me refería antes y quieren estar involucrados, por ejemplo, en el reporte de incidencias o en la revisión del buen estado de las infraestructuras. Podemos asegurar, sin duda, que estamos comprometidos y vamos a seguir invirtiendo en innovación. Y un ejemplo claro, y quiero contar un ejemplo, que es aquí mismo, en Málaga, y que estamos desarrollando con el MIT. Y es que en Málaga hemos ido un paso más allá y hemos definido un convenio de colaboración junto con MIT para inventariar todos los puntos de alumbrado público, optimizar al máximo su mantenimiento. A través de cámaras, sensores colocados en vehículos de servicios urbanos, podemos realizar fácilmente mediciones de forma continua y muy económica. Los datos de campo georreferenciados nos proporcionan información útil sobre la cobertura luminosa de cada calle para priorizar aquellas áreas donde es necesario actuar y ahorrar energía. 3 reflexiones muy rápidas porque se está acabando el tiempo. Hay un tema evidente que es la escasez de recursos públicos y no hay más remedio que hablar de la financiación. Y una alternativa muy importante es la colaboración público-privada. Los proyectos de participación público-privada pueden ayudar a reducir costes, a mejorar eficiencias, compartiendo recursos, llevando a cabo una mejor asignación de riesgos y adoptando un enfoque a más largo plazo, que es la clave, como en el transporte, la construcción, la sanidad, los servicios y el gobierno electrónico. Estos ejemplos que ponía de las ciudades inglesas son contratos a 20 y tantos años. Eso no es habitual verlo aquí en España. Los ayuntamientos deben explorar en profundidad los nuevos modelos de contratación de proveedores, de lo que estaba diciendo, a 20-25 años, con financiación compartida y concentración de proveedores versus dispersión con objetos de ganar eficiencia. Es la única forma de incorporar sistemas de gestión y administración inteligente para generar ahorros de coste y mejorar la eficiencia. Hay otro aspecto importante que es la educación del ciudadano. Es necesario implementar fórmulas de reeducación de la opinión pública sobre el verdadero coste de las infraestructuras y los servicios urbanos para evitar la distorsión de los precios relativos que genera a su vez la sobreexplotación o sobreuso y congestión de las infraestructuras cable. Es imperativo establecer un método de contratación basado en la relación entre las infraestructuras y los servicios y su utilización. Las administraciones tienen que apoyarse en el sector privado para poder realizar esto. Y una última reflexión que ya me he pasado de tiempo y tratando de hacer una similitud del mundo de la empresa con el mundo de los servicios en los ayuntamientos. Al final, las empresas que tienen éxito son aquellas que entienden muy bien qué es lo que demanda el cliente al que se dirige. Hay ejemplos más divertidos que otros, pero a mí me gusta siempre poner un ejemplo que es, y no es publicidad y no me pagan por ello, que es el de Nespresso. Nespresso. Si hay un negocio maduro en el mundo es el del café. Y esta gente ha conseguido vendernos el café más caro y que hagamos cola para comprarlo. ¿Por qué? Porque hemos andado con la clave de lo que daba al cliente, de una calidad constante, fácil de hacer. Bueno, nuestros clientes son los ciudadanos que demandan, pues demandan pagar muy pocos impuestos, si es posible ninguno, a mí es lo que me gustaría por lo menos,
En segundo lugar, demandan una buena calidad de los servicios que le da la ciudad. Y, en tercer lugar, demandan una ciudad sostenible. Y tenemos que entender, a la hora de enfocar los servicios municipales, que tenemos que si somos capaces de darle al ciudadano esas tres cosas, estamos acertando en el camino. Y eso pasa porque las empresas que damos este tipo de servicios a los ayuntamientos seamos capaces, primero, de ser nosotros integradores de todas las tecnologías que aparecen en el mercado, y tenemos que estar muy atentos para satisfacer esas necesidades de nuestros clientes ciudadanos, qué es lo que está apareciendo en el mercado que nosotros podamos integrar, porque nosotros somos integradores, para dar ese servicio a los ciudadanos a través de los ayuntamientos, y es muy importante estar al día en ese tema. Y la segunda parte, las empresas asimismo tenemos que ser los que integramos los distintos aspectos que necesita un ayuntamiento, porque en esa integración de servicios municipales hay unos ahorros y unas eficiencias que, por lo menos, y lo estamos viviendo ya en esas ciudades de Inglaterra que he comentado, donde estamos consiguiendo ahorros de hasta el 30% en los presupuestos municipales. Nada más. Lo dejamos ya. Las demás cosas para el debate que me he pasado. Muchas gracias a todos los ponentes por el trabajo que habéis hecho previamente para preparar estas exposiciones, por el esfuerzo de venir a Málaga y de compartirlas, por habernos dado este ring, este cuadrilátero, estas 4 intervenciones que nos han creado un espacio ahora para debatir en buena lid, y también por haberos sometido a la disciplina del tiempo, que habéis respetado con bastante precisión. Yo creo que es un muy buen invento lo del reloj, porque sobre todo se enciende en rojo, y los ponentes pues lo ven y se dan cuenta, ¿no? Gracias de verdad por el esfuerzo. Vamos a empezar esta conversación y lo hacemos retomando una que se va produciendo ya horas en la red. Yo, además de generar algún tuit, estoy siguiendo pues todo lo que se está diciendo ahora mismo en la red, al menos en esta red social de microblogging que es Twitter. Lo hago porque es mi red preferida, pero también, como decía, porque tenemos con nosotros, lo tuvimos anoche en la cena y lo tendremos en estos días, a uno de los fundadores de la compañía. Y hago solamente referencia, si utilizamos los dos hashtags, el de MTech y el de Málaga Valley, juntos o por separado, vamos a encontrar, por ejemplo, en MTech, 3 top tweets, uno de Agora News, que dice: en unos minutos comenzamos en directo con el MTech desde Málaga, seguidlo con nosotros. El País: las tecnologías emergentes se citan en MTech Spain Málaga, acoge hoy y mañana por segundo año consecutivo la, puntos suspensivos. El Centro de Innovación de BBVA: mañana estaremos retransmitiendo simultáneamente el MTech Spain. Nacho F. Pages, proud to be part of this great team, MTech Spain. Arturo Morán 4, MTech Spain Power, Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Antonio Hermoso en MTech Spain 2012, Málaga, puede seguirlo en streaming. Escuela de Organización Industrial, las tecnologías emergentes se citan en MTech Spain. RQGB se te echa de menos. Doctor Casado, puede seguir Idágoras en streaming. Irene Maigón, Congreso de Tecnologías Emergentes en el MIT, en el Palacio de Ferias y Congresos. Juan Carlos Aguilera, I am a MTech Spain, Foursquare. En fin, esto estoy hablando de los 10 últimos minutos. Y también por agradeceros a los que habéis hecho posible esa conversación. Si vamos a Málaga Valley, Diario Sur, top tweets. El gran valor de Málaga Valley es el nivel de implicación, trabajo y networking. Manolo Castillo, tecnología. Cremades y Carlos Sotelo. La ciudad de Málaga acoge esta semana más de 400 innovadores internacionales y 200 directivos de empresas de nivel nacional. Vanessa Andrés, os recomiendo seguir el streaming de MTech Spain Málaga Valley, muy interesante. Lufti: si los edificios estuviesen preparados para optimizar energía, se evitarían 360 millones de toneladas de CO2 anuales. Antonio Hermoso en MTech Spain España 2012, puedes seguirlo en streaming. B-Software, Málaga Valley TV, J+, Emprende. También estoy hablando de los últimos 10 minutos, pero hay un torrente auténtico de ideas y lo vamos a seguir incrementando con la que vosotros vais ahora a poder aportar. Además de los que queráis, aquí arriba y por supuesto ahí enfrente en el auditorio, antes hablaba Pedro de ese 90-10%, es un 100% en total y estamos juntos en ese equipo. Yo quiero ir pidiéndoos para también sacaros del relax de la silla y de los smartphones, que algunas de las personas que estáis aquí nos deis vuestra opinión sobre todo lo que hemos oído y sobre todo lo que tenemos por delante en esa tarea de liderar el mundo de las ciudades inteligentes y de la generación de bienestar para las personas a través de la tecnología en las ciudades.
Yo estoy pensando en Antonio Gómez Guillamón. Hemos hablado de puertos, pero también hay que hablar de aeropuertos, de tecnología aeroespacial, que seguro que tiene algo que ver con las ciudades. Por supuesto, estoy pensando en Javier Rodríguez Zapatero desde Google. Como lo ves, recuerdo perfectamente el diálogo hace 6 meses con los presidentes de las aerolíneas, donde Javier les decía, entre otras cosas, vuestro coste en el futuro principal no será el fuel, no será las infraestructuras, será el coste de adquisición de clientes. También nos gustaría que nos dijeras cómo veis desde Google el futuro de las ciudades. Eduardo Fernández, también como Javier, líder de una compañía líder mundial, no solo en España, sino en varios países de Europa. Y por aquí también pues estoy pensando en ti, Alfredo, presidente de Amper, y en todos los que queráis, en Juan Mulet, en Adolfo Borrero, etcétera. Pero si os parece, damos comienzo con Antonio Gómez Guillamón, empresario, presidente de Artec, empresario malagueño y vicepresidente del Club Málaga Valley. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que es un placer haber escuchado las intervenciones, estar aquí otra vez, un año más tarde, un año después, uniendo el evento de Málaga Valley, del Club Málaga Valley, con el ENTEC del MIT. Efectivamente, hace la última reunión de Málaga Valley hablamos de aeropuertos, hablamos de aeronáutica. Y realmente continuar desde el ámbito de los aeropuertos hacia las ciudades inteligentes es una continuación muy sencilla. Un aeropuerto es prácticamente una ciudad, y es una ciudad que tiene que funcionar de una forma inteligente. Hay operaciones aeronáuticas que necesitan tener vía libre y total seguridad, pero también hay muchas otras operaciones de todo tipo que necesitan estar coordinadas, integradas y donde intervienen muchísimos agentes. En aquella intervención mía me acuerdo que hice mención a que en el futuro y dentro de muy poco, y prácticamente está llegando ya, los pasajeros dentro de unos años serán los nativos digitales de hoy. Estos chicos, nuestros hijos, que han nacido ya con el smartphone en la mano y que empezarán a moverse por un aeropuerto de una forma diferente a como nos movemos los que no somos nativos digitales. Empezarán a moverse sabiendo que pueden buscar su información tocando en una pantalla, prácticamente solucionando casi todos los problemas o las situaciones que se van a encontrar en un aeropuerto, lo van a intentar solucionar por sí solos. Cuando he visto el vídeo de Ferrovial, hacía mención al papel del ciudadano. No podemos pensar en una ciudad inteligente sin pensar en ciudadanos, no digo inteligentes, pero que al menos sepan utilizar los recursos que esa ciudad inteligente les depara. Y ahí nos vamos a encontrar una oportunidad impresionante, una oportunidad grande para que este mundo de las ciudades inteligentes no sea solamente un mundo de grandes empresas, Ferrovial, Acciona, sino que sea también un mundo para emprendedores, jóvenes empresarios, gente que tiene ideas, que sabe cómo utilizar esa conectividad que tenemos todos en un smartphone, sabe cómo utilizarla para sacarle partido y para moverse en esa ciudad. Estoy acordando que el sábado pasado hubo una tromba de agua en Málaga espectacular. Una ciudad no puede estar dimensionada para algo que ocurre cada 15 años o cada X años, cada muchos años, pero realmente empezaron a funcionar las redes sociales. Yo recuerdo además, estaba pensando, y es una situación particular, de que justo cuando terminó de caer la mundial, el gran diluvión, pues cogí a los 4 niños, los metí en el coche y nos fuimos hacia el centro para buscar una tienda que íbamos a comprar algo. Y nada más meterme en el coche con los 4 niños, empecé a recibir WhatsApp y fotografías de cómo estaba el centro. Inmediatamente, lógicamente, me volví para mi casa. De alguna forma, aunque sea una pequeña intervención, evité que hubiese un coche más colapsando la movilidad de los servicios de emergencia y de la gente que realmente tenía que llegar a donde tenía que llegar. Esto fue algo espontáneo, la gente se comunica entre sí, pero estoy seguro que dentro de poco eso que es hoy en día algo espontáneo será algo estudiado, algo potenciado y algo que haya muchas empresas y las ciudades o los ayuntamientos las utilicen como herramienta de gestión para estas situaciones de crisis, de conflicto, donde puedan resolverse muchas de estas situaciones. Creo que con esto, para hacer intervenciones cortas, prefiero terminar aquí. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, don Antonio. Bien, nuevos tweets vais siguiendo de Vicky Ronova, de Nuria Trigueros del Diario Sur, de muchos que estáis aquí ampliando esa conversación, llevándolos a vuestras redes, a veces muy amplias, de Jaime Estevez, más de 9.000 seguidores. Yo creo que eso está muy bien y hay mucha gente también participando, aportando y enriqueciéndose. Javier. Javier, muchas gracias. Alcalde, muchas gracias. Y Pedro, muchas gracias. Yo creo que hoy es un día en el que yo, principalmente, transmitir el agradecimiento por que hayáis conseguido unir ENTEC y Málaga Valley. Creo que hay aquí una combinación de experiencia y pasión, de mente y de corazón
que puede hacer que esto fluya y vaya mucho más deprisa, que es algo de lo que estamos necesitados. Las ponencias de hoy han sido interesantísimas, Juan, te lo digo de corazón porque he aprendido cosas que no sabía. O sea, intuíamos todos hacia dónde va el mundo y que obviamente estamos consumiendo más energía de la que necesitamos, y me ha impactado el dato de que consumimos 1,5 veces la tierra que necesitamos. Esto es preocupante. Inmediatamente, obviamente, gracias al mundo de las nuevas tecnologías, he ido a Internet porque sé que Google está muy preocupado por este tema. He ido a ver cómo estamos en los últimos momentos en cuanto a preocupación de impacto medioambiental. Y bueno, voy a compartir un dato curioso. Me he dado cuenta que desde el año 2007 hasta ahora Google ha sido capaz de bajar en 80 veces el impacto medioambiental que un correo electrónico genera, que por cierto era mucho, y ahora es 80 veces menor, y que nuestros data centers consumen el 50% menos de energía que el resto de los data centers como término medio. Esta era mi parte del libro que quería contar y que no tenía preparada, pero me había preocupado tanto con el 1,5% que con el 1,5 veces que he querido mirarlo. El mensaje que me gustaría transmitir a esta audiencia tan buena y tan completa es uno muy sencillo. Todo lo que ha estado pasando hasta ahora ha muerto en mi mundo y estamos entrando en un mundo nuevo. Yo llevo mucho tiempo hablando de algo que es la revolución digital, y aquí se ha hablado mucho en el Málaga Valley, y esa revolución digital que empezó con Tim Berners-Lee, con el descubrimiento de Internet en el año 89, con la generación de este ecosistema tan fantástico de intercambio de ideas, de intercambio de conocimiento, de innovación tan accesible y tan barata, es algo que, tal y como lo hemos conocido, ha terminado. Ha terminado o ha empezado, según lo veamos. Somos ya 2.200 millones de personas conectadas a Internet en el mundo desde el año 1989. Y me gustaría pararme a hacer una reflexión en un momento de crisis como en el que estamos. Este ecosistema de Internet ha sido capaz de generar en el grupo de países más desarrollados, en el G20, un impacto directo en el PIB superior al 4%. 4,1% según la Boston Consulting Group, para ser más concreto. Y en países como UK, como el Reino Unido, el impacto directo de Internet, y hablo de directo, no indirecto, que es mucho mayor, es ya del 7% en el PIB. Si analizamos dónde viene ese impacto directo, está principalmente enfocado en el efecto que Internet tiene en la pequeña y mediana empresa, sobre todo en la mediana empresa. Hemos hecho un estudio también en todas las economías desarrolladas y hemos visto que el 70% de las empresas que utilizan Internet de manera intensiva, tanto en sus procesos de comercialización como en sus procesos de gestión interna, declaran que incrementan su productividad un 10%, que multiplican por 2 la empleabilidad o el empleo que generan y que multiplican por 2 su nivel de exportación. Ahora estamos en un proyecto que acabamos de lanzar Google y otros colaboradores, incluidos la EOI, incluido ICEX, incluido Adigital, en el que una de las obsesiones que yo tenía durante este proyecto es ayudar a 100 empresas españolas, muy españolas además, denominación de origen del sector agrario, a que en 100 días sean capaces de exportar a través de Internet. Lo hemos lanzado ahora, estamos recogiendo candidatos y espero que para junio tengamos éxitos que muchos lleguemos a copiar. Y esto es lo que ha conseguido la revolución digital hasta hoy. El mensaje que me gustaría pasar, que seguramente los emprendedores digitales que hay aquí ya lo entienden y lo valoran, es que la segunda revolución está empezando ya. Y que si hemos tardado del 89 a ahora aproximadamente 23 años en tener 2.000 millones de usuarios de Internet, en el año 2016 habrá 5.000. Y en el año 2016 el concepto de Internet será muy distinto. Yo creo que algo se ha vislumbrado aquí, porque no será el Internet de las personas, el secretario de Estado ha hablado del Internet de las cosas, porque serán los frigoríficos, serán los coches, serán los radiadores los que se conectarán a un sistema de información inteligente como es Internet, que permitirá que precisamente todo el ahorro de energía se vaya generando on time, en el momento, y además con un sistema de información complejo que es Internet. La nevera hablará con Internet y no os dejará que se abra si vosotros habéis dicho que queréis adelgazar 1 kilo cuando lleguéis a casa. Y esto está ocurriendo. Y ese mundo tan fascinante no tiene ninguna diferencia con el que hemos vivido hasta ahora. O sí que tiene una. Tiene una muy clara, y es la velocidad. La velocidad de cambio que vamos a vivir en los próximos 4 o 5 años, desde el punto de vista de adopción de las tecnologías por parte de la sociedad, es algo que no ha tenido precedentes. Y bajo mi punto de vista, en lugar de una amenaza, representa una oportunidad
de muchísima magnitud y estamos viendo cómo en España surgen iniciativas que ayudan a que este ecosistema se desarrolle y de nuevo, el Málaga Valley EdTech, yo creo que es uno de estos entornos donde aquí se está generando y se está potenciando el optimismo digital que empieza a hacer falta. Gracias. Muchas gracias, Javier. Quiero hacer una pregunta. Yo creo que tú sigues liderando Google también en Turquía, ¿es así? Estambul es una ciudad muy espectacular. Estuvimos juntos allí hace un par de años y a mí por lo menos me dejó muy impresionada por su dinamismo y por su fuerza. Es una ciudad que está a las puertas de Asia y que quiere ser también europea y que es referencia mundial. ¿Cómo ves desde tu atalaya de representar a Google en varios países y en varias ciudades? ¿Cómo nos ves en España las ciudades y quiénes crees que están despuntando de verdad? Vamos a ver, voy a ser franco, con la franqueza que yo cada vez que voy a Turquía vuelvo lleno de energía, porque es un país obviamente muchísimo más joven, 75 millones de personas, el porcentaje de renta per cápita está en torno al 70% del español, pero creciendo rápidamente, y en el sector en el que yo me muevo, honestamente veo más capacidad de emprendimiento y veo incluso más apoyo gubernamental para que Internet se desarrolle más rápidamente, lo tienen más claro. Y esto parece mentira cuando estamos hablando de países que en principio pueden presentar una imagen de más cerrados o más intervencionistas o menos liberales. Y sin embargo estoy viendo cómo, no Estambul, yo estoy viendo ya cómo el resto también de Turquía está creciendo mucho en el sector. Internet está creciendo, el comercio electrónico en Turquía, para que nos hagamos una idea, en torno al 60% anual. Y el PIB está creciendo allí en torno al 3,5-4%. Con lo cual nos podemos hacer una idea. Aquí en España el PIB decrece y el comercio electrónico está creciendo en torno al 25%. Hay pocos sectores o subsectores en los que los crecimientos sean tan buenos como este. A nivel de España, yo creo que, obviamente, voy a decir que en Málaga hay algo que está ocurriendo que es distinto al resto de ciudades, por eso vengo aquí, para llenarme y coger energía nueva, pero todavía hace falta más. Hace falta mucho más esfuerzo del que estamos haciendo y hace falta darse cuenta que en esta crisis que tenemos, para recuperar las reformas estructurales que tenemos que hacer de cara a futuro, lo primero que tenemos que hacer es entrar en senda de crecimiento. Para entrar en senda de crecimiento, uno de los factores fundamentales es desarrollar la economía digital, por los datos que he dado antes. Y hay que dar los pasos y hay que abrir. Por parte de las instituciones hay que dejar que los emprendedores emprendan, hay que dejar que las empresas exporten y hay que dejar que el ecosistema sea mucho más libre de lo que ha sido hasta ahora. Muchas gracias, Javier. Alfredo Redondo, presidente de Amper, compañía cotizada, presente también en algunos países, sobre todo yo creo en el ámbito de Latinoamérica, pero también conectado con las ciudades, con la defensa y siempre con la tecnología. Gracias, Javier. La verdad que hoy cuando escuchaba a los ilustres ponentes que han estado hoy, la verdad que yo pensaba y decía, no sé si es fácil al día de hoy encontrar un tema, un debate en el que haya tanto consenso como el que hay alrededor del concepto, digamos, del Smart City. Es difícil. Cuando uno planea cualquier plan de negocio, cuando uno planea cualquier actividad, empieza a ver cuáles son los puntos bloqueantes, los puntos fuertes, lo que puede... La verdad que siempre encuentra algo que bloquea. Yo he revisado del conjunto de las presentaciones que se nos han hecho y cuando empiezas a ver, dice, bueno, sensibilidad. Bueno, sensibilidad, pero además sensibilidad cuantificada. Es decir, los datos que se nos han dado hoy pueden parecer apocalípticos, pero en el fondo son datos que son absolutamente incontestables. Entonces yo creo que hoy en día es difícil que pueda haber una actividad en la que exista más consenso alrededor de una serie de números, de una serie de tendencias que se están produciendo. Con lo cual, tema de sensibilidad no parece que sea el problema. Tecnología. Como suele ocurrir, la tecnología va por delante. Yo creo que hoy en día hay mucha, y hablo desde una compañía como Amper, donde estamos en el mundo de la integración, donde estamos en el mundo de la seguridad, donde estamos en el mundo de la fabricación de dispositivos, y hoy en día tecnología existe más que de sobra. Pero además hay una cosa curiosa con el mundo de la tecnología. La tecnología que existe hoy para ponerla a disposición de todo esto, hay una cosa que ha ocurrido por primera vez en muchos años, y es que la tecnología está en las infraestructuras,
existe la tecnología para que comuniquen las infraestructuras, pero lo que es más importante es que la tecnología está en la palma de la mano del usuario. Esto con cualquier otra cosa que imaginemos no ocurre. Hoy en día, con los smartphones, en general la tecnología está en la palma del usuario. Y cuando hablamos de esos 6.000 millones de habitantes en el mundo, es que de una manera u otra, de manera más lejana o más cercana, todos están relativamente cerca de la tecnología. Con lo cual, el segundo elemento, que es la tecnología, está disponible. El tercer elemento que es importante, empleo. Bueno, implica mucha empleabilidad esto que estamos diciendo. Pero además, fijaros que implica empleabilidad local. Por definición, todo lo que se haga en las ciudades inteligentes es local. Al final hablamos de dispositivos, pero hablamos de sistemas de integración, hablamos de aplicaciones, hablamos de conectividad. Mucha de esta tecnología es local. Con lo cual, al final, se genera empleo local. No se genera empleo en una fábrica o en un sitio del lejano oriente. Implica empleabilidad local. Luego tenemos sensibilidad, tenemos tecnología suficiente, tenemos que generar empleo, tenemos, hoy ha sido un botón de muestra, tenemos empresas como Acciona, como Ferrovial, no hablamos de compañías cualquiera, hablamos de universidades, hablamos de entidades como el MIT, como Oxford, no parece que hablamos de universidades cualquiera. Y hablamos de ciudades que ya son reales, no nos tenemos que ir a Bombay, no nos tenemos que ir a Los Ángeles como nos íbamos antes para estos casos, simplemente tenemos que venir a Málaga. Luego también parece que los actores existen. Parece que también existen ya los modelos de sistemas, digamos, de financiación. Parece que cada vez más los sistemas de financiación público-privado parece que empiezan a estar como bastante trillados. Tanto desde Ferrovial como de Acciona se han mencionado, ¿no? Bueno, pues al final, dice, bueno, si existe sensibilidad, existe tecnología, empleabilidad, modelos de financiación, bueno, ¿qué es lo que hace falta? Y yo creo que aquí lo que hace falta es que cada ciudad en sí misma entienda que esto no es una opción. Cada ciudad entienda que esto no es volverse experto en. Yo a menudo en Amper tengo problemas cuando mi CIO me trae cosas que tenemos que implementar en la compañía, que yo le digo, oye, esto como usuario está perfecto, pero como compañía me destruye, porque mi modelo de negocio lo destruye. Y mi CIO lo que me dice, pues mira, aventajado eres que tienes un CIO que te pone este desafío delante de ti. ¿Ustedes saben lo que es en una empresa emplear una tecnología que sabes que puede acabar con tu modelo de negocio? Una compañía como nosotros, que somos integradores, que todo sea inalámbrico. Entonces, esto lo que al final, con toda esta batería de cosas que tenemos acuerdo, lo que le queda a las ciudades es que no hay opción. Es que cuando decían antes que en el 2050 600 ciudades tendrán el 50% del PIB, y luego se decía, bueno, es que no es que 50 tengan el 50%, es que 600 tengan el 50%, es que 100 van a tener el 25%. Bueno, es que la opción es que el resto van a desaparecer. Entonces, no hay opción. No hay opción. No se trata de querer jugar en la tercera liga, es que la tercera liga va a desaparecer. Es que lo que hemos visto durante muchos años del éxodo rural y que había pueblos que desaparecían, es que van a empezar a desaparecer ciudades. Llevamos mucho tiempo diciendo que la competencia cada vez está menos entre los países, que cada vez está más entre las ciudades. Los Juegos Olímpicos no se dan a naciones, se dan a ciudades. Bueno, lo que nos estamos jugando, los que estamos en las empresas, sabemos que las empresas desaparecen. Los que están en Silicon Valley saben las empresas que hoy en día, o sea, es que es difícil, bueno, es que no pasan 5 años en que los top 10 de Silicon Valley permanecen en su posición. Bueno, pues esto que parece que desde Ciudadanos se ve, bueno, es que eso pasa con las empresas, va a empezar a pasar con las ciudades. Las ciudades van a empezar a desaparecer. Así que esto no se trata de que nos volvamos expertos en Smart Cities, no se trata de que una ciudad como Málaga, que tiene una temperatura magnífica, organice eventos en los palacios de congresos, se trata de que se va nuestra propia sobrevivencia. Y esto es muy sencillo y muy complicado. Esto va de planificación a 20, 30, 40 años. Y honestamente, no sé si otros países lo tendrán
Desde luego, en el caso particular de España y en el caso particular de muchas ciudades, desde luego no pasaremos a la historia como los mejores planificadores. Esto de qué queremos ser dentro de 20 años, qué queremos ser dentro de 30 años, no parece que se nos dé demasiado bien. Y la supervivencia de las ciudades es algo que nos estamos jugando a 20 o 30 años. No es de estas elecciones, no van a ser de las siguientes. Nos estamos jugando el futuro de las ciudades de 2 y 3 generaciones. Así que mi resumen es que la parte buena es que se dan todas las condiciones, la parte mala es que esto no es una opción. O lo abrazamos o nos lo abrazan. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te quiero dar las gracias, además, Alfredo, porque tú también eres uno de los 27 fundadores de este club. Eras presidente de Alcatel, ahora presides Amper. Claramente eres un líder en el campo de la tecnología y además se nota que te sale dentro, que crees en ello. Eres ingeniero y has hablado de algo realmente muy importante, ¿no? Que lo deseamos desesperadamente, ¿no? A mí me ha recordado, es otro estilo, otra latitud, pero aquello que decía Steve Jobs, ¿no? De permanece hambriento, permanece enloquecido, ¿no? Estas metas están ahí para todos, pero la competencia es tremenda, ¿no? Y vuelvo también a hacer referencia a lo que estamos haciendo entre todos, ¿no? En España hay mucha gente queriendo ser visible en el campo de la economía digital, porque es el campo más activo de todos los que hay. Y eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no os tienen a vosotros como aliados, no os tienen desde hace 6 años, utilizando estas plataformas para proyectar vuestros mensajes, para hacer networking para vuestras compañías, para utilizar a Málaga para ser más competitivos en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Estambul. Yo creo que es muy de agradecer que lo hayamos hecho así, con esta lógica colaborativa y creciendo. Vamos a ir viendo los últimos turnos de pregunta. Los amigos del ENTEC son muy organizados, muy anglosajones. Yo no sé si os imponen desde Boston estas formas de trabajar, pero son muy útiles, la verdad. Y tenemos que ir terminando en torno a la 1:30. Tendremos también, supongo, una línea roja. Quizá podamos tener 5 o 10 minutos más, pero no mucho más. Y tenemos todavía algunas intervenciones. A mí me gustaría pedirle a Juan Mulet y a Adolfo Borrero, Juan, en su condición de director general de Ecotec, quiero volver a agradecer la colaboración, que no es de ahora, sino que es antigua ya, con Ecotec. Nosotros presentamos esta iniciativa en Madrid hace ya algunos años en la sede de Ecotec. No fue solo la infraestructura lo que nos dejó, fue su marca, fue su red de contactos con los medios de comunicación, que son aliados fundamentales si quieres llegar a la gente y al público. Y ahora estamos trabajando para que la edición de primavera de este Club Malagábali se haga, igual que lo hacemos con el MIT en el otoño, se haga con Ecotec. Ecotec es la mejor fundación, y así es reconocida, europea en temas de innovación. Apoya a todo aquel que tenga algo que ofrecer en innovación y nos está apoyando también en Málaga. Juan. Pues después de esta introducción, muchísimas gracias. Yo lo que puedo quizá aportar desde la visión que tenemos de innovación, pensando en Smart Cities, son varias cosas, pero hay dos que creo que son importantes. La primera, la innovación la estamos viendo ahora mucho más que lo que las empresas hagan productos o procesos más competitivos, más eficientes. Lo vemos desde la necesidad de que el ciudadano aproveche todo lo que sabe para generar valor. Si la ciudad es inteligente, sus ciudadanos serán inteligentes y, por tanto, sabrán aprovechar lo que saben y ponerlo en marcha. Hoy en día, yo creo que la visión que tenemos todos de la innovación es intentar aprovechar el conocimiento esté donde esté y están las cabezas de las personas para hacer actividades cada vez más aportadas, que sean más capaces de aportar valor. Esto es una primera observación y creo que, uniéndole con el concepto de la inteligencia de la ciudad, la inteligencia del ciudadano vendrá a continuación. ¿Por qué? Porque verá más cosas muchísimo más útiles, lo aclarará más claro y podrá actuar. Y el segundo punto quizá es más práctico. En este momento la política de innovación o de fomento de la innovación ha pasado de lo que nosotros llamamos políticas de oferta a políticas de demanda.
Es la demanda, en un momento además de escasez de recursos, la que hará posible que haya más innovaciones. Esto en España afortunadamente lo tenemos todo preparado, pero hay que reconocer que no funciona demasiado bien, que es lo que llamamos la compra pública de tecnología innovadora. Esto quiere decir que el comprador inteligente está demandando productos más inteligentes que además tienen como gran misión la de abrir nuevos mercados. Yo creo que las Smart City es una oportunidad inmensa, lo hemos visto esta mañana, para hacer cosas más inteligentes, para abrir más mercados que serán mundiales y que, por tanto, darán capacidad a todos aquellos que sean actores de este nuevo proceso que está abriendo. La compra pública de tecnología innovadora en España ahora es posible. Durante muchísimos años fue un delito. La nueva modificación de la ley lo ha hecho totalmente posible y hoy, en el momento en que estamos, las políticas de fomento de la innovación desde la demanda son realmente las que se están a mano y las que se pueden aprovechar. El mundo de la ciudad inteligente yo creo que es un sitio donde se puede aplicar. ¿Qué necesitamos para que esto ocurra? ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Que el comprador público inteligente no se lo acaba de creer. Es un cambio muy importante en su forma de trabajar y, por lo tanto, habrá que, de alguna manera, yo creo que incentivarlo. Evidentemente, hoy en día un comprador público inteligente tiene muy pocos incentivos. Esta mañana alguien me decía que tiene exactamente todo lo contrario. Tiene desincentivos para poder entrar en esto. No debe ser un cambio muy difícil incentivar de alguna manera estas acciones. No resolverá todo. En el momento actual pensamos que entre un 5 o un 6% de las compras pueden aprovechar y pueden ser aprovechadas como políticas de innovación. Pero esto es mucho. Y además, seguro que habrá mercados que serán muchísimo más grandes. Hay un campo inmenso y yo creo que desde el punto de vista de la innovación esto es muy práctico y muy importante. Y lo primero es una obviedad. Primero, que el ciudadano tiene que ser innovador. Es lo que ha pasado siempre. Lo que pasa es que no sé por qué nos hemos empeñado en que la innovación era hacer cosas muy avanzadas en tecnología y nos hemos olvidado de la innovación que ahora nosotros llevamos en sentido amplio. Son innovaciones organizativas, innovaciones comerciales y también, por supuesto, innovaciones tecnológicas. Sin perder de vista que las innovaciones más eficaces serán sin duda las tecnológicas, pero no quizás siempre las más eficientes. Y ahí hay un campo inmenso en el donde probablemente se puede trabajar. Y no se me ocurre más por ahora tampoco. Gracias. Muchas gracias. En España tenemos una patronal especialmente potente. Ahora tú me corregirás, Adolfo, pero yo creo que es la patronal más representativa de un sector, del sector tecnológico en Europa. Tú me lo corriges. En todo caso, Ametic, después de aquella fusión entre las dos patronales que existían antes, es realmente representativa del sector y tiene un grupo de trabajo sobre ciudades inteligentes y ese grupo lo preside Adolfo Borrero, también miembro fundador del club hace 6 años y presidente de la patronal tecnológica andaluza y además pues una persona muy destacada también en el sector y concretamente en la compañía Telven. Adolfo. Muchas gracias y buenos días a todos, buenas tardes ya. Efectivamente, la patronal Ametic es una de las más potentes en Europa. Vertebra, gracias a la unión de Assimelequia y Aetic, a más de 6.000 empresas actualmente y está actuando en los frentes de la tecnología más actuales. Concretamente, el que nos convoca aquí hoy, muy relacionado con Smart City y que tengo el honor y diría que la suerte de presidir. Y enlazo con algunas de las cuestiones que se están planteando en este debate. Y felicito el haber tenido aquí a Ferrovial y a Acciona, porque uno de los cambios que nosotros denominamos siempre de paradigma es la transición del producto-solución al servicio. La tecnología está disponible, coincido evidentemente con el presidente de Amper, lleva por delante de las necesidades. La cuestión es ligar esas necesidades del ciudadano y las que están más preparadas actualmente para hacerlo, desde mi punto de vista, son precisamente las empresas de servicio. Las empresas de tecnología, evidentemente nos ponemos a disposición de las empresas de servicio para reunir las posibles soluciones que se pueden dar a las necesidades que detecten mediante los modelos de negocio de partenariado público-privado que ellas bien saben desarrollar
y que no tanto las tecnológicas. Y si nos referimos a las empresas pyme y micropyme, pues muy difícil llegar al ciudadano o al usuario final. Son un vehículo indispensable. En este sentido, y desde el punto de vista de la tecnología, se están desarrollando actualmente lo que se denominan las plataformas de integración de los diferentes elementos. Si vemos en un ayuntamiento, normalmente se funciona por silos. Es decir, no una concejalía de urbanismo puede tener perfectamente un sistema de información geográfico y una dedicada al medio ambiente o al agua, otro. Es difícil la comunicación entre los elementos, pero el ciudadano está demandando tener una ventanilla única, tener la información accesible. Las empresas que trabajan en una ciudad quieren tener esa información pública. Son los conceptos que estamos tratando actualmente en el Open Data, que generan oportunidades muy importantes al sector tecnológico porque emanan de ahí empresas de aplicaciones, no tanto en la tecnología pura, sí en el uso de la tecnología para nuevos servicios. En este sentido, desde la patronal, estamos acompañando a proyectos como la Internet del futuro, el denominado FiWare, con nodos en Sevilla y Málaga. Estamos potenciando la formación de consorcios para aprovechar esta oportunidad que nos da el desarrollo de plataformas. Simplemente decir que la Unión Europea en este campo de actividad está invirtiendo 600 millones de euros, 600 millones de euros que son una cifra importante y en la que las patronales estamos intentando que permeen al máximo a nuestras empresas asociadas con la dificultad que conlleva que una pyme acceda a este tipo de fondos. En definitiva, cambio de paradigma, el servicio muy por delante de la tecnología como el driver y, por otra parte, disponibilidad tecnológica a través de las plataformas. Muchas gracias. Muchas gracias, Adolfo. Y si os parece, vamos a hacer una última intervención y va a ser la de Eduardo Fernández, también director general de BlackBerry. ¿En qué países, Eduardo? Ahora nos lo cuentas. Supongo que te pasará como Javier, que estarás de la ceca a la meca, nunca mejor dicho. Hola. Bueno, perdonar por el fallo tecnológico. Bueno, en primer lugar, Javier, alcalde, y Pedro, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí un año más. La verdad es que es un privilegio pues, tener la oportunidad de escuchar a los ponentes y a los invitados que tenemos aquí, que son de primera línea. Sí, la verdad, Javier, es que pues, bueno, esta semana, por concretar, pues vine de Atenas antes de ayer. Ayer estuve en Barcelona, hoy estoy en Málaga y la semana que viene me toca Reino Unido, y es la vida a la que ahora mismo nos tenemos que acostumbrar muchos de nosotros, ¿no? Por el tipo de configuración que tenemos a la hora de trabajar en el nuevo entorno global. Pero bueno, eso no es muy importante. Quizás para mí lo más importante o lo que más me ha sorprendido y me ha llamado la atención de lo que hemos escuchado hoy, pues ha sido sobre todo el dato que nos ha dado Malcolm acerca de que en el año 2050 hacen falta, a ver si lo digo bien, 2,5 tierras para atender las necesidades, los requerimientos de la población que tenemos. La verdad es que no tenía el dato en la cabeza, no sabía que esto estaba tan cerca. O sea que la verdad que te agradezco, Malcolm, que nos hayas dado ese dato porque nos pone más en perspectiva en lo que estamos trabajando. Por otro lado, desde donde yo puedo hablar, que es en el lado de la tecnología, pues daros algunos datos que a lo mejor os pueden ayudar y, por cierto, complementar, porque estaba hablando con Javier de este tema. Estábamos hablando de la eficiencia del correo electrónico y él nos ha dado un dato muy bueno de cómo Google ha conseguido reducir todo el gasto, digamos, que hay detrás y hacerlo mucho más eficiencia, hasta un 80%, si no recuerdo. Si empresas como Google han conseguido un 80%, más eficiente, ¿verdad?
Eso es, 80 veces más eficiente. Fijaros, ¿no? El servicio de correo electrónico, hasta donde lo ha llevado Google. Nosotros que trabajamos en la última milla de llevarlo a la movilidad y por hacer un poco de cuña publicitaria, pues hemos conseguido hasta 4 veces, en la compresión del correo electrónico, hasta 4 veces más, que sea más eficiente que en otras plataformas en movilidad. Es decir, en las tareas que llevamos, que son complementarias a las de Google, de llevaros hasta los móviles el correo electrónico. Y eso os da una idea de hasta qué punto compañías como las nuestras están trabajando en este área, ¿no? En conseguir que las cosas sean más eficientes. Pero bueno, esto era una cuña publicitaria. Hay otra cosa que me gustaría resaltar y que se ha dicho durante las presentaciones que hemos tenido hoy. Toda la tecnología que hace falta para hacer ese mundo más eficiente que nos hace falta a todos, realmente ya está aquí. No es que haya que inventar nada realmente nuevo desde el punto de vista puramente tecnológico. Es decir, la tecnología y los elementos tecnológicos están disponibles, lo que hace falta es implementarlos y, si queréis, conectarlos para que se produzca el uso de esa tecnología. Hablamos de curvas de adopción, de poner en marcha sensores que, por ejemplo, hagan tareas tan sencillas como que se apaguen las luces cuando no estamos, que controlen el gasto de agua de una lavadora. Y ahora que sabemos que todas las cosas se van a conectar a Internet, además hay varios eventos en el país que lo están reafirmando, y no es discutible que esto no vaya a ocurrir. El Internet de las cosas va a ser una realidad. Podremos discutir el tiempo hasta que todo esté conectado a Internet. Todos los dispositivos que nos rodean se conecten a Internet. Pero el hecho va a ocurrir y es inevitable. En el camino hacia hacer que ese mundo sea realidad, lo que hay es una oportunidad inmensa, una oportunidad de negocio inmensa en el sector de tecnología como nunca la hemos visto hasta ahora. Algunos datos. Hablamos de 10 billones de dispositivos interconectados en los próximos años. Y parece ser que eso es la previsión más conservadora. Nosotros somos ahora mismo unos 7 billones de personas. Hay 6 billones de conexiones móviles y solamente 1 billón de teléfonos inteligentes, aproximadamente. Tenemos un recorrido enorme hasta informatizar a todo el mundo, toda la población, y conectar estas máquinas, pero va a ocurrir. Y en el camino hace falta que pongamos las aplicaciones y aquello que haga que podamos hacer el uso de esa tecnología. Esa oportunidad es enorme, como nunca la hemos vivido en el sector tecnológico. Y otro factor muy importante, las empresas grandes no van a poder abordar ese problema. Son empresas pequeñas, empresas realmente casi de emprendedores, de muy poco tamaño, las que tienen la capacidad de ir lo suficientemente rápido para atacar todas esas oportunidades. Y es el motivo de que estemos aquí, de que participemos en MTech. Así que mi conclusión sería invitaros a todos a abrir mucho la mente y, sobre todo, a hacer en lugar de consumir. Y cuando veamos estas oportunidades, que son realmente sencillas y fáciles de ver, son beneficios concretos que hay que dar a los usuarios, a las personas que estamos aquí, ir a por ellas sin lugar a dudas, sin pensarlo. Gracias. Bien, muchas gracias. Estáis todos los que habéis intervenido muy presentes también en las redes sociales. Aquí estoy leyendo los últimos tweets de hace un minuto todos. La tecnología, Vicky Brunova, la tecnología que hace falta para hacer el mundo más eficiente ya está desarrollada. Emprender en redes sociales. Javier Rodríguez Zapatero, Google. Destaca la juventud y fuerza de Turquía y del apoyo gubernamental al emprendedor. Málaga Valley, vía Grupo GSS. Ayuntamiento de Málaga. Google ha conseguido hacer 80 veces más eficiente el envío de un correo electrónico. 100% social media. Os recomiendo seguir el streaming. J.A. Pardo Muriel. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Al que le falló el micrófono fue al de BlackBerry. Eduardo. Como no podía ser de otra manera, al que le falló el micro fue al de BlackBerry. Hace 1 minuto y medio también. En fin, directivos y empresas. Reunión del Club Málaga Valley. El futuro se decide en Málaga. Con unas fotos de lo que estamos aquí haciendo. En BGMP es Málaga. Estamos hablando, repito, de tweets de hace 3 o 4 minutos, pero estamos encantados de que estemos generando ideas y propuestas. Yo antes decía que Málaga tiene buenos aliados, personas fiables, comprometidas, líderes que han demostrado llevar a buen puerto los proyectos que han dirigido y que emprenden, que son testados, sometidos a prueba cada día en los mercados, con organizaciones complejas, exigentes, con frecuencia sometidas a los mercados de capital. Y esos señores se han aliado en Málaga no para ayudar a Málaga, sino para crear un entorno colaborativo donde también encuentren fuerzas, energías, ideas, network, education. Málaga no ha venido pidiendo con la mano, ha venido ofreciendo una oportunidad. Esa oportunidad
la vamos viendo, se va concretando en ideas, en propuestas, en esa proyección de marca. Está aquí también el presidente del Reputational Institute, que se dedica precisamente a entender cómo generar valor concreto y tangible de una marca. Málaga la tenía desde hace mucho tiempo, pero quizá no tan centrada en esa fortaleza enorme que tiene para hacer cosas en el mundo digital. Todo el que ha pasado por aquí de fuera se ha dado cuenta que había algo especial, que flotaba en el aire mucha energía, mucho talento y que pasaban cosas. Recuerdo una conversación con Ana García Oliveros, la directora de Marketing y Comunicación de IBM, después de haber elegido a Málaga para ser destinataria de una especie de beca, de proyecto de inversión de consultoría que ofreció a la ciudad gratuita muy alta, de varios millones de euros. Desplazaron equipos aquí y yo la llamé para decir, oye, ¿qué tal te va por Málaga? Me dijo, Javier, acabo de hacer una reunión, aquí pasan muchas cosas interesantes. Este es un sitio muy especial y eso lo sabemos todos y en buena parte sucede porque lo hacemos entre todos. Muchas gracias. Iba simplemente a dar un dato técnico de que después de que intervenga el alcalde vamos a hacer una parada hasta las 3 menos 5 de la tarde para seguir con el programa. ¿3 menos 5 o 3 y media? ¿3 menos 5 seguís? 3 menos 5. Vais aceleradamente, vais acortando el tiempo, alguna medida. Pero en fin, eso me obliga a ser aún más breve, pero cortesía obliga a unas palabras de saludo, de gratitud a todos los que han intervenido, de saludo muy especial a la audiencia que va a quedar luego en la tarde, porque todo lo que se ha dicho aquí esta mañana tan interesante, tan de actualidad, estoy seguro que va a ser fecundo, va a fructificar en la audiencia joven, apasionada, comprometida con el avance tecnológico y con el emprendimiento que forma ENTEC. Aquí ha habido ideas fundamentales y esenciales. Yo voy a subrayar un par de ellas. La competencia entre ciudades. Me parece muy importante. Yo hace mucho tiempo, lo vengo diciendo, es algo que se ve venir desde hace años. Vamos a la Europa de ciudades, al planeta de las ciudades, y ahí en ese tema, cuidado, España está en inferioridad de condiciones, porque, lo habéis oído algunos decir también, somos los ayuntamientos, los municipios españoles los más débiles de Europa, midiendo esa fortaleza o debilidad en los euros por habitante y año que administramos. Cuando se ha hablado de Dinamarca, Copenhague en concreto, una envidia enorme, los municipios del norte de Europa manejan un presupuesto todo junto que es más que el del resto del Estado, más que el propio Estado, digamos, ¿no? Tiene una capacidad de acción formidable. Pero en esa materia sí quiero, en relación a la intervención de Redondo, que ha sido muy interesante, un poco impactante, quizás un poco preocupante en su mensaje de desaparición de ciudades, decir que creo que no, que hay espacio para las ciudades grandes, ciudades medianas, inclusive pequeñas, en mi opinión, porque precisamente la tecnología permite desde cualquier espacio ser competitivo y trabajar en red con el mundo entero, ¿no? Y eso no lo olvidemos también como un contrapunto, ¿no?, a esta idea, ¿no? Pero me da el ejemplo de Friburgo, una ciudad media que es capaz de dar respuesta, está dando respuesta al reto de la huella ecológica. En ello tenemos que trabajar a fondo, ¿no? Y quiero también señalar que toda esta innovación, todo este avance de las grandes empresas que aquí ha habido ejemplos magníficos de su compromiso y de su capacidad de voluntad de servicios, y pequeñas y medianas empresas que están trabajando también para dar respuesta en estos temas y en estos tiempos, ¿no? En Málaga hay empresas concretas que ya trabajan fuera de Málaga para localizar las incidencias en la ciudad, resolverlas en tiempo real, en cuestión de horas o de muy pocos días, mediante la transmisión con teléfono móvil, con un geolocalizador que permite saber exactamente de qué sitio se trata y cómo responder. Ebro Mellado en concreto lo ha hecho ese programa, está difundido en muchísimas ciudades de España y de otros continentes, ¿no?, de otros países. Vamos a presentar dentro de poco en Málaga una empresa malagueña de una spin-off de la universidad, un monedero móvil, Momo Pocket. Es un tema simplemente de un avance más de la posibilidad de Internet aplicado al pago directamente en establecimientos y en centros culturales, en ofertas culturales. Se podrían poner muchísimos ejemplos, no quiero extenderme en esa dirección. Simplemente deciros que este tipo de encuentros, estaréis de acuerdo conmigo, fortalece esa capacidad natural de Málaga de ser un buen ecosistema para la innovación, comprometido claramente en ofrecer oportunidades para el avance tecnológico y, en este caso, para la propia ciudad y otras ciudades. Y ofrecemos Málaga como un laboratorio vivo, Living Back,
tenemos Smart City Endesa en Málaga, tenemos Centuol, pertenecemos a la red Green Emotion. En Málaga hay muchas experiencias ahora mismo poniéndose en marcha, que tratan de dar respuesta a esos grandes retos que habéis planteado. Ahorro energético, por tanto, sostenibilidad ambiental, huella ecológica, movilidad, donde podría hablar también de los avances que se han hecho en materia de transporte público, pero no quiero extenderme. Este laboratorio vivo de Málaga está a disposición de las empresas, de los investigadores, de las instituciones, para seguir colaborando y trabajando. Agradezco a todos. Muy especialmente quiero señalar también al presidente de Puerto del Estado, porque Málaga es un ejemplo vivo de colaboración puerto-ciudad, de lo que he aludido, y de cómo, dentro de que es un puerto mediano, no es de los grandes, pues tiene un papel también significativo en la economía. Nada más, queridos amigos, muchísimas gracias por estar aquí, por venir aquí, por trabajar, participando, oyendo y planificando para el futuro, y dejándose, digamos, regar, fecundar por estas ideas innovadoras, estas ideas de progreso y de avance que siempre surgen en las reuniones de Málaga Valley, y más aún con el apoyo de INTEC, con la unión de INTEC. Larga vida a esta alianza INTEC y Málaga Valley, es lo que yo deseo. Gracias a todos. Felicidades. Si me permitís, dar un dato simplemente, que ha habido del hashtag Málaga Valley 511.520 impresiones de tweet y 240.000 personas de audiencia. No tengo del hashtag INTEC, también serán cifras realmente impactantes. La presencia en red es realmente estimulante para todos. Gracias.